Cuanto más pensaba en estos enigmas, más cerca me sentía de la iluminación o de la locura. Frank Close. El espacio entre las estrellas y entre las galaxias, y el que existe entre el núcleo de un átomo y sus electrones, está vacío aparentemente. Pero, ¿qué es el vacío? ¿Es un espacio en el que no hay absolutamente nada? Mientras se recupera de su fractura de tibia y peroné, Punset charla mediante videoconferencia con Frank Close, profesor de física de la Universidad de Oxford, para saber qué es la nada y el vacío. Además, en su sección, Elsa Punset nos explica cómo nos arreglamos para intentar comprender el universo con nuestros sentidos limitados y se pregunta qué podemos hacer para que el cerebro sea un poco más ágil y astuto. Profesor Close, esta noche vamos a hablar sobre un tema fascinante. Vamos a hablar sobre la nada. Y cuando digo la nada, me refiero a la nada. Pero antes de ello, quiero agradecerte que me dejes tener esta charla mediante videoconferencia contigo. Las gracias debemos dárselas a las maravillas de la tecnología moderna. Desde la antigua Grecia se creía que el vacío no podía existir. Incluso Aristóteles, hace muchos siglos, dijo: la naturaleza aborrece el vacío. Sin embargo, en el siglo XVII descubrimos que con unas bombas de vacío podíamos quitar todo el aire de un recipiente y dejarlo vacío. Entonces comenzamos a creer que el vacío sí podía existir. Bueno, el hecho es que unos pocos siglos después, los científicos le disteis la razón a Aristóteles otra vez y ahora afirmáis que el vacío no existe. Si con vacío te refieres a eliminar por completo todo el aire, es verdad que se puede hacer que no quede aire. Pero seguirán sucediendo muchas cosas. Fuera de la atmósfera de la Tierra, en el espacio, pueden verse las estrellas. El espacio está repleto de luz estelar. También se percibe la fuerza de la gravedad. El espacio está lleno del campo gravitatorio. No tengo ni idea de qué es exactamente, pero está lleno de cosas. No hay más que empezar a pensar en el espacio vacío para que todo se complique muchísimo. Cuanto más piensas en ello, más raro parece. Los científicos han aprendido muchas cosas sobre el universo, pero todavía hay algunas cuestiones que solo los filósofos se atreven a contestar. Una de estas preguntas es: ¿existe la nada? Este cuarto, por ejemplo, no está vacío. Pero si quitáramos todos los muebles, seguiría lleno de aire. Si el cuarto estuviera sellado herméticamente, podríamos quitar todo el aire con unas bombas especiales. Ya no tendríamos átomos dentro de este espacio. No habría materia. Pero seguiría sin estar vacío. La gravedad. Descubrimos que el campo gravitatorio de la Tierra llena el cuarto. Y al encontrar el norte en una brújula, nos damos cuenta de que hay un campo magnético. Pero supongamos que también vaciáramos el cuarto de todo ello. Para eliminar el campo gravitatorio, no basta con borrar del mapa la Tierra. Como la gravedad de los cuerpos celestes atraviesa todo el universo, tendríamos que hacer desaparecer todas las galaxias, estrellas, nebulosas y todos los objetos, incluido yo mismo.
¿Qué pasaría entonces? ¿Tendríamos un lugar realmente vacío? ¿Una especie de matriz espacial? ¿Un lugar donde realmente no hay nada? ¿O sería esto la nada? Incluso sin que hubiese nadie presente para hacerse estas preguntas. ¿Existe el espacio con independencia de los objetos? O sea, si pudiéramos eliminar todas las estrellas y las rocas y la luz, ¿el espacio permanecería? ¿O la eliminación de la materia acabaría también con el espacio? Menuda pregunta más profunda. Precisamente es la pregunta que de niño hizo que me interesara por todo este asunto de la nada. Solía preguntarme, ¿qué pasaría si pudieran eliminarse todas las estrellas, todos los planetas? La Tierra, tú y yo. No habría nada, pero tampoco quedaría nadie para saber que no había nada. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Si no había nadie, para saber que no había nada, ¿podía considerarse realmente nada? Y decidí que si seguía pensando tanto en eso, acabaría loco. Bueno, decidí que me dedicaría a la física para intentar responder a esa pregunta. Hoy en día seguimos sin saberlo. La gran pregunta filosófica consiste en saber si el espacio existe solamente porque hay cosas que lo definen, cual matriz que muestra dónde está el espacio. Es decir, si el espacio que contiene las cosas existe por derecho propio o si lo necesitamos para contener la nada. Es una pregunta muy profunda que trasciende con creces cualquier respuesta fácil de la ciencia, aunque los filósofos obtienen una gran satisfacción preocupándose por estos temas. He aquí el problema con la nada. Cuanto más intentas acercarte a ella, más se aleja. Resulta dificilísimo descifrar el concepto. ¿Y si en lugar de todo el universo eliminásemos todo solamente de un espacio definido, de una región determinada del espacio? Lo que quedaría sería la nada primordial, el vacío de que estamos hablando. En la actualidad diríamos que sí. Desde el descubrimiento de la teoría cuántica, sabemos que en cuanto intentamos analizar con precisión algo, o la nada, se vuelve más complejo y que, por raro que suene, ahora mismo y en todo momento, entre bambalinas, surgen y desaparecen burbujeantes pequeñas partículas de materia, lo que nos forma a ti y a mí, y de antimateria, su extraño opuesto. Son efímeras, efervescentes, no las notamos, pero ahí están, aunque no las veamos. De hecho, la teoría sostiene, y los experimentos así lo confirman, que siempre están presentes. La imagen moderna del vacío sería un mar burbujeante de partículas y antipartículas que surgen de la nada y desaparecen. Pero ahí hay algo, aunque lo llamemos nada. Hace unos años, un físico estadounidense amigo me dijo: Eduardo, no lo dudes, caminamos sobre una nube de electrones. Y cuando intentamos imaginarlo, nos cuesta pensar que haya solidez en la materia. Mi pregunta es la siguiente: este campo tan poderoso dentro de los átomos, entre los electrones y el núcleo, ¿qué demonios es? No caben dudas de que el átomo está vacío en lo que concierne a partículas. En el centro del átomo se halla el núcleo atómico, que es muy compacto. Luego, bastante lejos, encontramos partículas llamadas electrones que giran a su alrededor. Pero entre ambas cosas lo que hay es nada.
Sin embargo, ¿qué es lo que hace que los electrones giren alrededor del núcleo? Pues la atracción, la fuerza eléctrica que atrae a las cargas opuestas. El núcleo tiene una carga eléctrica positiva, mientras que los electrones tienen una carga negativa. Lo negativo y lo positivo se atraen. Las fuerzas eléctricas mantienen unidos a los átomos. Vamos, que aunque el interior del átomo esté vacío, desde el punto de vista de las partículas, está muy lleno de fuerzas electromagnéticas. Cuando choco las manos entre sí, las fuerzas eléctricas de los átomos impiden que una mano atraviese la otra. Así pues, aunque los átomos estén muy vacíos, si pensamos en partículas, están muy llenos de fuerza. La materia no está realmente vacía, sino repleta de fuerzas. Por más sólido que parezca un objeto, un martillo, por ejemplo, a escala atómica la materia es etérea. En realidad, las partículas de las que están hechos los átomos ocupan un espacio completamente desdeñable. El átomo es, prácticamente, un espacio vacío. Mira el punto al final de esta oración. Su tinta tiene unos 100.000 millones de átomos de carbono. Si quisiéramos ver algunos de estos átomos a simple vista, tendríamos que agrandar el punto hasta que midiese unos 100 metros de diámetro. Esto nos muestra lo pequeños que son los átomos. Pero si quisiéramos ver el núcleo atómico, compuesto por protones y neutrones, tendríamos que seguir aumentando el tamaño del punto hasta que midiera 10.000 kilómetros. Un protón o un neutrón ocupan apenas la 10.000ª parte del átomo. Y si ampliáramos el punto 25 veces la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, veríamos los quarks, unas partículas de las que están hechos los protones y neutrones. Las partículas que componen el átomo son tan pequeñas que el mismo átomo parece vacío. ¿Por qué es sólida la materia entonces si los átomos están casi vacíos? En realidad, el espacio dentro del átomo está lleno de un campo electromagnético poderosísimo. Este campo mantiene los electrones unidos al núcleo atómico e impide que los átomos se atraviesen entre ellos. Sin este campo magnético, no existirían las caricias ni los golpes, y el universo sería tan insustancial como la nada. Ya sabemos que si pudiésemos eliminar todo de un espacio definido, en lugar de nada habría algo. Y una de las cosas que podemos encontrar en el vacío es el famoso campo de Higgs. ¿Qué demonios es el campo de Higgs del que todos hablan? La imagen moderna sobre lo que es el vacío, lo que es la nada, afirma que está lleno de algo extraño llamado campo de Higgs. Es una idea que lleva medio siglo circulando, pero ahora vuelve a estar totalmente en boga, porque en julio de 2012, los experimentos en el CERN demostraron por fin que realmente parece describir cómo funciona la naturaleza. Según lo que sabemos ahora, el vacío, como todo, tiende al estado de mínima energía. Pues bien, milagrosamente, resulta que si el vacío estuviera verdaderamente vacío, tendría más energía que si estuviera lleno de ese misterioso campo de Higgs. Me resulta tan difícil saber qué es un campo de Higgs como entender qué es un campo gravitatorio. En cambio, sí sé lo que hace el campo gravitatorio. Me empuja hacia el suelo. También sé lo que hace el campo de Higgs. Confiere masa a las partículas con las que interactúa, como los electrones. Qué es y cómo actúa sigue siendo un gran misterio. Lo investigarán los experimentos en el CERN durante los próximos años. Pero por ahora sabemos que está ahí, sea lo que sea. Y desde luego, parece que el vacío, en su estado de mínima energía, contenga algo que llamamos campo de Higgs. Hablando sobre el campo de Higgs, me recuerda un concepto que los físicos han sostenido durante siglos.
Me refiero al concepto del éter, una especie de sustancia tan tenue que atravesaba la materia y que abarcaba todo el universo. Einstein fue quien demostró que no existía. El campo de Higgs no es, de alguna manera, el retorno del famoso éter. Sí, muy buena pregunta, Edward. Es normal preguntarse si hablar del campo de Higgs, presente en todo el espacio según la concepción moderna, no es más que volver a la idea del éter. Einstein descartó el éter hace 100 años, pero ¿no lo habremos reinventado? Pues en cierto modo sí. Pero es una forma muy profunda del éter, y tal vez deberíamos empezar por comprender realmente qué es lo que descartó Einstein. En el siglo XIX, la imagen generalizada era que el espacio estaba lleno de una sustancia que definía, en un sentido absoluto, el estado de reposo, y que nos movíamos a través de dicha sustancia. Einstein nos enseñó que el estado de reposo absoluto no existe. Todo se mueve de un modo relativo respecto a todo lo demás, y se descartó el éter en ese sentido. No existe ninguna sustancia que defina el estado absoluto de reposo. Pero sí que tenemos algo ahí. Creemos que ese algo es el campo de Higgs. Es un éter muy profundo que acata todas las reglas de la teoría de la relatividad. En cierto sentido, ni siquiera nos percatamos de que está ahí, salvo por una de sus consecuencias, cuyo efecto resulta profundamente importante. Cuando las partículas fundamentales lo atraviesan, sienten su presencia, lo cual se manifiesta del siguiente modo. El electrón adquiere lo que denominamos masa. Que el electrón tenga masa es lo que acaba provocando que los átomos tengan estructura y tamaño. Por ende, el hecho de que existan estructuras en el universo constituye la prueba de la presencia de masa que, a su vez, constituye la prueba de la presencia de esta especie de éter subyacente que resulta tan extraño y que ahora denominamos campo de Higgs. Imaginaros que un día descubrís en vuestras casas un salón que nunca habíais visto. Y dentro de ese salón encontráis varias puertas. Y al abrirlas veis más salones con más puertas. Esto es lo que les sucede a los físicos que estudian el universo. Curiosamente, a cada puerta que se abre con el avance científico, se desvelan otras que permanecen sin abrir. Cuanto más sabemos, más aumenta el volumen de lo que desconocemos. Ese es el camino que hemos seguido en la indagación sobre la naturaleza de la nada. Cuanto más hemos investigado sobre algo que parecía sencillo, el vacío, hemos visto que el asunto era mucho más extraño y complejo de lo que parecía. Todos conocemos las 4 fuerzas o las interacciones fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Pero parece que si no fuera por los efectos del vacío, la intensidad de todas las fuerzas sería igual. No sería como ahora, con una gravedad muy débil, un electromagnetismo muy fuerte. Si esto es cierto, el vacío es lo que decide no solo la fuerza de las interacciones fundamentales, sino cómo es la estructura de la realidad. Sí, la física cuántica demuestra que el vacío no está vacío. Aunque no te hubiera hablado del campo de Higgs, la teoría cuántica demostró hace ya 100 años que el vacío no está vacío. Y que, cuanto más atentamente se examina, más se manifiestan lo que denominamos fluctuaciones virtuales, partículas y antipartículas que surgen y rápidamente desaparecen. Aunque parezca ciencia ficción, los experimentos corroboran que esto es así. La idea, en teoría, según confirman los experimentos, es que si pudiéramos entrar en estas diminutas nubes cuánticas, y para ello sería preciso realizar experimentos mediante energías tan enormes que resultan difíciles de imaginar, pero que en principio son concebibles,
entonces sería posible observar la verdadera naturaleza de las fuerzas sin el vacío cuántico que las distorsione. Y en esas circunstancias creemos que descubriríamos que en realidad las fuerzas tienen la misma intensidad intrínseca. Hasta ahora las hemos percibido a través de la nube de vacío virtual que enmascara la realidad y hace que parezcan aquí y ahora tan distintas entre sí. Los humanos nos preguntamos una y otra vez sobre el vacío, sobre el alma, sobre el amor y la vida. Y para encontrar respuestas a estas grandes preguntas dependemos de nuestro cerebro, que es como una pequeña caja negra a la que le llega información a través de 5 ventanas. Nuestros 5 sentidos. Todos los seres vivos, para comprender lo que nos rodea, dependemos de nuestros sentidos. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo percibe el mundo exterior una hormiga? Una hormiga no ve bien. Si está muy cerca de otra, podrá verla, pero a un humano no podrá verlo. ¿Por qué? Porque está a una escala demasiado grande. Para una hormiga, un humano a una pequeña distancia simplemente no existe. Y es que todos los seres vivos, incluidos nosotros, comprendemos el mundo a la medida de nuestros sentidos. El cerebro hace lo que puede con los medios que tiene, pero como cualquier estructura física, tiene limitaciones. Y vamos a comprobarlo en este restaurante a oscuras. A ver si hay vasos. Te estoy metiendo el codo en el plato, ¿no? Ya he metido la mano en algo mojado. Berenjena. De limón, ¿no? Un poco sí, sí. De limón. Hay cachofa. Ah, los rollitos esos son alcachofas. ¿En verdad que no hay cuchara? Sati me está robando mi vino. No. Sí. Ay, me caché. Vaya. Nos acaba de complicar la noche. ¿Qué lleva este vasito? Galletas. ¿Galletas? ¿Solo galletas? No, algo más. ¿Y algo más? No sabemos distinguir qué es. Era una crema de calabaza. Anda, haremos esto. Mira. Mira qué bien. Si cerramos los ojos, nos será muy difícil distinguir si bebemos vino blanco o tinto, si comemos carne o pescado. Nos está faltando un sentido al que estamos acostumbrados para comprender la realidad. Y es que el cerebro interpreta la realidad en función de la información que le llega y ahí decide qué es más importante. Por ejemplo, los bordes de los objetos van a tener más importancia que el interior y las esquinas van a tener más importancia que las líneas rectas. ¿Por qué? Porque contienen más información. Y si hay alguna información que no le llega al cerebro, como en este caso, la rellena, imaginando lo que podría haber ahí fuera. Esta capacidad del cerebro para inventar la realidad o para redondearla es un atajo que nos hace más fácil la vida diaria. Pero también puede engañarnos. Hay cientos de ejemplos de cómo nos engaña el cerebro. Son las ilusiones perceptivas, entre ellas las que afectan a la vista, es decir, las ilusiones ópticas. Quizás hayáis oído hablar de las tuercas imposibles de Jerry Andrews o los sorprendentes trucos de magia de Richard Wiseman que juegan con esa capacidad que tenemos de ver solo lo que queremos ver.
Es difícil evitar que el cerebro nos engañe, pero ¿podemos hacer algo para que sea un poco más ágil y astuto? El neurólogo Lawrence Katz recomienda lo que llama neurobics, es decir, una especie de gimnasia de las neuronas que aumenta las conexiones entre las células cerebrales. Vamos a ejercitar nuestros sentidos. De entrada podemos explorar la riqueza de nuestros sentidos. ¿Hasta dónde quieres llegar? En la vida diaria tendemos a hacer siempre lo mismo. Para crear nuevos caminos neuronales, para estar más abierto a la realidad, estira tus neuronas, sorpréndelas, sácalas de su rutina. Gracias. Este es un recorrido que propone la compañía del Teatro de los Sentidos. Hay muchas más cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para ejercitar el cerebro. Potencia tus sentidos, no solo la vista y el oído. Intenta hacer cosas con los ojos cerrados, por ejemplo, ducharte o vestirte, y así potenciarás otros sentidos menos habituales. Utiliza tu mano no dominante de vez en cuando, para comer o para lavarte los dientes. Cambia objetos familiares de sitio, como la papelera, un lapicero o una lámpara. O cambia de ruta para ir a los sitios habituales. Y es que vivimos en un sueño que fabricamos a nuestra medida. No podemos escuchar los ruidos cósmicos, ni siquiera podemos percibir lo que oye un murciélago o ver cómo ve un búho. Lo que no vemos o no sentimos es fácil creer que no existe. Por ello, durante siglos hemos buscado respuestas rígidas para simplificar nuestras vidas y asegurar la obediencia del grupo y del individuo. Afortunadamente también podemos potenciar nuestra capacidad de estar abiertos a lo inesperado, a lo inhabitual, para sorprendernos y descubrir día a día una realidad compleja y apasionante. No es magia, es inteligencia emocional. ¿Por qué la luna parece más grande cuando está en el horizonte?